La Voz de América presenta. Nuevas medidas contra el coronavirus, anuncia la Casa Blanca. Estados Unidos presenta estrategias para abordar causas de la migración ilegal centroamericana. Además, un corredor amparado por DACA en Estados Unidos representa a Guatemala en los Juegos Olímpicos. Y cada vez son más rápidos e intensos los incendios forestales en la costa oeste de Estados Unidos. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Yasmín López. Comenzamos con las medidas para acelerar la vacunación en Estados Unidos que fueron anunciadas este jueves por el presidente Joe Biden. Las nuevas directrices llegan tras el repunte de casos casi exclusivamente entre personas no vacunadas y cuando el nivel de inmunización es de casi el 50% en el país. Jorge Agobián, ¿qué dijo el mandatario? Yasmín, comienzo enumerando estas medidas anunciadas por el presidente Biden. En principal, y como ya se había anunciado, en cuanto a los empleados públicos y contratistas del gobierno, deberán mostrar su estado de vacunación. Quienes no puedan o quieran vacunarse tendrán ciertas restricciones. La primera, deberán usar mascarilla, no importa el lugar donde se encuentre. También tendrán que presentar una prueba anti-COVID 1 o 2 veces por semana y tendrán restricciones de viaje. Hay que recordar que en Estados Unidos hay 4 millones de empleados públicos y que hay un grupo dentro de ellos que está en contra de estas medidas. Ya se había pronunciado porque dicen que están en contra de sus derechos civiles. Sin embargo, el presidente Biden pidió a los empleadores privados que emulen este tipo de iniciativas. En cuanto al personal militar, se ordenó al Departamento de Defensa que se evalúe cómo y cuándo se exigirá a los militares dentro y fuera de Estados Unidos que se vacunen. Y en cuanto a la población en general, pues se anunciaron incentivos a las personas, $100 para quienes se vacunen plenamente y también incentivar la vacunación entre niños de 12 o más años. Pues esto en vísperas del regreso a clases. Es parte del resumen de estas medidas anunciadas hace tan solo minutos por el presidente Joe Biden. Pues Jorge, muchas gracias por este resumen y manténnos informados. Abordar las causas de la migración desde Centroamérica hacia Estados Unidos ha sido uno de los objetivos principales de la administración Biden. La Casa Blanca difundió este jueves 2 estrategias mientras Biden recibe críticas por el tema migratorio. Jacopo Luzzi nos tiene todos los detalles sobre esta información. Jacopo, adelante. Yasmín, seguramente Biden está bajo mucha presión. Los republicanos lo critican argumentando que el haber revocado políticas de la era Trump ha alentado la migración ilegal, mientras algunos demócratas lo acusan de no hacer lo suficiente para ayudar a los migrantes, por ejemplo, al mantener la expulsión automática de personas debido a la pandemia. Sin embargo, expertos consideran que estas 2 estrategias ahora podrían crear un impacto. Veamos. Una amplia estrategia para abordar las causas fundamentales de la migración, cruciales para detener el aumento récord de los cruces en la frontera entre Estados Unidos y México durante los últimos meses. Fue esto lo que presentó la vicepresidenta Kamala Harris este jueves con la voluntad de reorientar el compromiso con Centroamérica. El plan organiza la estrategia de Harris en varios pilares, que incluyen abordar la inseguridad económica y la desigualdad, combatir la corrupción, fortalecer la gobernabilidad democrática. Nuestra estrategia es de gran alcance y se centra en nuestras asociaciones con otros gobiernos, instituciones internacionales, empresas, fundaciones y la sociedad civil. Analistas destacaron la importancia de la estrategia. El gobierno de Estados Unidos reconoce que necesita cooperar con los países vecinos para gestionar la migración, incluida la creación de vías legales y mecanismos de protección. Para Jason Marczak del Atlantic Council, esta estrategia es una esperanza para acciones más estructurales que involucren a todos los actores estatales. El sector privado y también la sociedad civil y el gobierno son 3 entidades claves como un triángulo para ayudar con el futuro del país. La Casa Blanca también publicó el jueves una estrategia de gestión colaborativa de la migración que identificó como la primera estrategia del gobierno de Estados Unidos centrada en fortalecer los esfuerzos cooperativos para gestionar la migración segura, ordenada y humana en América del Norte y Central.
La estrategia de migración incluye varias líneas de esfuerzo, por ejemplo, estabilizar poblaciones, mejorar y ampliar los programas de trabajo temporal y extender el acceso a vías legales de protección y oportunidades a Estados Unidos. Jacopo, gracias por este reporte y justamente esta tarde el presidente Biden se reunirá con 11 legisladores para hablar sobre el futuro de DACA. Hablando de este amparo migratorio, las autoridades estadounidenses permitieron a última hora que un inmigrante guatemalteco amparado por DACA compita en las Olimpiadas de Tokio y reingrese a Estados Unidos sin ningún problema. Arnaldo Rojas nos informa que el sueño de Luis Grijalva estuvo a punto de frustrarse. Acostumbrado a correr tras el éxito, el joven de origen guatemalteco Luis Grijalva debió librar fuera de la pista uno de sus más grandes desafíos: impedir que la falta de un estatus migratorio en Estados Unidos frustrara su sueño olímpico. DACA me quita la libertad de salir del país y poder regresar, expresó Luis en su cuenta de Instagram 3 semanas después de haber iniciado el proceso para lograr que, en tiempo récord, el Servicio de Inmigración le otorgara un permiso de viaje con el cual pudiera salir del país y regresar sin problema. Una autorización concedida en la mayoría de los casos únicamente por fines humanitarios, educativos o laborales. Él dice que él estaba preparando a sí mismo, que quizá no es su tiempo de ir a los Olímpicos. Pero el permiso llegó a principios de esta semana, justo a tiempo para que Luis comenzara los preparativos de su viaje. Es oficial, me voy a Tokio. Un privilegio que, como sus triunfos en la pista de carrera, no llegó fácil. Luis representará a Guatemala, la tierra que lo vio nacer y de la que partió en brazos de sus padres al año de nacido. Aunque dice sentirse estadounidense, el Comité Olímpico Internacional requiere que los atletas sean ciudadanos o nacionales del país por el que compiten. Sobre todo, sí, como abogada, pero también como madre, porque soy madre y tengo niños y tienen sueños, y sentí también que no puedo dejar que eso no pase así de cualquier manera. Arnaldo Rojas, Voz de América. Regresar al país de origen tras ser deportado desde Estados Unidos puede ser una experiencia difícil. En El Salvador, Claudia Saldaña encontró a una familia que creó su propio negocio y ahora está conquistando lo que ellos llaman el sueño salvadoreño. Juan Carlos Valle regresó a su tierra tras ser deportado desde Estados Unidos en 2017. A pesar de la incertidumbre al retornar a un futuro incierto en su país, de algo siempre estuvo seguro: no volvería a intentar un viaje ilegal. Yo vi morir gente también ser abusada, también nosotros vimos todo eso. Petonali es una palabra náhuatl que significa un nuevo comienzo, y con ese nombre bautizaron su empresa. Iniciaron como un pequeño negocio de chocolate artesanal y luego de 3 años el esfuerzo ha dado sus frutos. Tenemos capacidad de producción de 500 barras al día, tenemos alrededor de 19 sabores. Para llegar hasta ahí, su emprendimiento se apoyó en un programa ejecutado por el Ministerio de Relaciones Exteriores que ofrece apoyo a migrantes retornados. El programa ofrece asesoría y capital semilla a quienes tienen iniciativas de negocio. Muchos han expresado que a través de los emprendimientos, a través de sus negocios, quieren dinamizar sus comunidades de origen y sus municipios de donde son. Los emprendedores aseguran que han cumplido una doble meta: sostenibilidad para nuestra familia y también de apoyo nacional a nuestros agricultores, que es a los que les compramos nuestra materia prima. Gracias al programa incluso han participado en ruedas de negocios con posibles exportadores. Las oportunidades aquí existen, ¿verdad? Lo único que hay que aprovecharlas. Me dice mi esposo, el sueño americano estaba aquí en El Salvador para nosotros, ¿y por qué no para los demás? La Cancillería da información sobre programas de apoyo e inserción laboral para personas retornadas en ventanillas ubicadas en todos los puntos de entrada al país. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. En otra información, los incendios forestales en Estados Unidos son cada vez más intensos y difíciles de combatir. Un científico le explicó a Verónica Villafañe cómo el cambio climático es el principal propulsor de una nueva era de incendios catastróficos. La voracidad, intensidad y rapidez de la propagación de los incendios forestales masivos, como el Bootleg en Oregón y el Dixie en el norte de California, que actualmente arden fuera de control, es una señal de que sus patrones de comportamiento han evolucionado. Cada incendio quema más y más área todos los años, y esto tiene que ver de muchas razones, principalmente el cambio climático. El científico Pablo Saide explica cómo el cambio climático exacerba las condiciones que alimentan los fuegos. La temperatura, la humedad y el viento. Entonces, mayores temperaturas, los incendios tienden a ser más extremos.
tormentas y tornados de fuego, como este captado en video por el Servicio Forestal de los Estados Unidos en el norte de California a fines de junio, potenciados por el cambio climático, son anomalías cada vez más comunes. Cualquier incendio de alguna manera genera una velocidad vertical que hace que este humo se eleve. Ahora, si eso lo lleva a estos incendios que son mega incendios, empiezan a ocurrir todos estos tipos de fenómenos. Entre ellos, la creación de sus propios microclimas. Por el calor que genera el incendio. En la parte de arriba de la tormenta genera una nube que se expande y se pueden generar rayos también. Esos microclimas impredecibles dificultan el trabajo de los bomberos. Expertos predicen que el cambio climático seguirá impulsando incendios de mayor tamaño, más severos y frecuentes. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Si los hispanos no van a la vacuna llega a ellos. Al menos eso es lo que está pasando en Washington, D.C. Los detalles al regresar. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. La pandemia del COVID-19 estaría postergando el diagnóstico y tratamiento de cáncer a nivel mundial. Según expertos, las consecuencias del avance de esta enfermedad se verán la próxima década. Adriana Arévalo nos explica. Desde que comenzó la pandemia, millones de personas en el mundo entero aplazaron sus consultas regulares de salud por temor a visitar consultorios y hospitales. Expertos calculan que así se ha retrasado el diagnóstico y tratamiento de cáncer en miles de pacientes y que la detección de casos se ha reducido en al menos 75% en Estados Unidos. Obviamente están preocupados de que se van a contagiar de COVID si van allá y además también piensan que retrasar un año esa visita no va a cambiar mucho. Pero ha pasado más de un año y medio de pandemia y aún hay quienes siguen sin visitar a su doctor o poder someterse a las operaciones o análisis que necesitan. De acuerdo con los expertos, las consecuencias se verán a lo largo de la próxima década con la aparición de casos avanzados de la enfermedad que pudieron haber sido tratados a tiempo. Uno, deben vacunarse. Eso los pone en un menor riesgo de enfermarse por COVID y creo que se sentirían más cómodos viniendo a recibir atención. Y dos, es realmente importante hacerse sus análisis si están atrasados en ello para que si se encuentra algo podamos darles tratamiento más temprano que tarde. Una de las estrategias utilizadas ahora por médicos y hospitales es la expansión de servicios virtuales y la instauración de protocolos que reduzcan los riesgos de contagio de COVID-19 para quienes deben ponerse al día con exámenes de diagnóstico o tratamientos de cáncer. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
En Maryland, desde lavanderías hasta puestos de comida se han convertido en consultorio ambulante de una médica de origen hispano. Ella lidera una iniciativa para literalmente llevar la vacuna hasta donde está la comunidad y así convencerlos de que se inmunicen contra el coronavirus. Diva Lizette Cash tiene el informe. La vacuna contra el COVID-19 es cada vez más accesible para los latinos. En un carro de comida y hasta en una lavandería se puede recibir la inyección gracias a la Fundación Casa Rubén. Su directora, Alicia Peralta, se propuso desde marzo llevar este servicio hasta los puntos donde se congregan los hispanos en Maryland. No tienen que hacer ninguna cita. Número 2, no necesitamos que enseñen ningún papel. Número 3, es gratuito y se puede vacunar a la familia completa. En promedio, alrededor de 350 personas son inoculadas semanalmente en jornadas que inician desde las 5 de la mañana, con énfasis en vacunar a jornaleros, aunque también se ofrece en el consultorio. La premisa, la vacuna tiene que ir a la comunidad con información en su idioma. La vacuna pertenece a la comunidad, donde la gente va a buscar sus servicios y donde ellos tienen personas como nosotros que vamos a darle los servicios y que ellos ya tienen confianza. La variante Delta ahora es uno de los motivos para reforzar el llamado a las poblaciones menos vacunadas, la comunidad latina y afroamericana, una tarea que cada vez es más fácil. Está, ¿me entienden? Los CVS, está en las clínicas comunitarias, está en los hospitales, está en todas partes. Según esta médica, la creencia errónea de considerarse personas fuertes físicamente y la intención de no empeorar los síntomas post-COVID son las principales razones esgrimidas por los latinos para no vacunarse. Mientras tanto, los CDC advierten que a julio de este año casi el 30% de los casos de coronavirus en Estados Unidos se presentan en la comunidad hispana. Diva Lizette Cash, Voz de América, Maryland. Una nueva estrategia para combatir la criminalidad lanzaron las autoridades federales y locales en 5 ciudades de Estados Unidos, entre ellas Nueva York. El plan es reducir la delincuencia que generó un aumento del 30% en las tasas de homicidio desde el 2020. Celia Mendoza, buenas tardes. Cuéntanos por qué consideran las autoridades que esta estrategia podría llegar a ser efectiva. De acuerdo a las autoridades, esto permitiría que no solamente trabajen en conjunto las autoridades federales y locales, pero también que se acerque la comunidad a los uniformados y al mismo tiempo que los agentes puedan tener más conocimiento acerca del uso de la fuerza y cómo aplicarlo mejor. Yo misma estuve en uno de estos entrenamientos. Ponerse en los zapatos de la policía y entender las decisiones que los uniformados deben tomar en segundos. Es parte del entrenamiento que reciben los agentes que patrullan las calles de Nueva York y otras ciudades, donde las interacciones han llevado a que se cuestione el uso de la fuerza, explicó Paul Massac de la ATF. Lo principal de la capacitación es que el estándar legal para el uso de la fuerza por parte de los agentes del orden es que se base en los hechos y circunstancias conocidos por el oficial en el momento de un incidente. ¿Fue razonable el uso de la fuerza? Es parte del entrenamiento que reciben los agentes que patrullan las calles de Nueva York y otras ciudades donde las interacciones han llevado a que se cuestione el uso de la fuerza. Si bien cada incidente de tiroteo es importante investigar a fondo, cuando sabemos que un arma es usada en múltiples tiroteos, averiguar quién es el responsable y luego poner todo el esfuerzo para investigar y aprender a esa persona es de vital importancia. Una prioridad para las fuerzas de ataque que estableció el Departamento de Justicia con el fin de enfrentar la violencia con armas en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, la Bahía de San Francisco y la región de Sacramento, afirmó a La Voz de América el agente especial a cargo de la ATF en Nueva York, Daryl McCormick. Estamos muy comprometidos con desempeñar un papel vital en la reducción de la violencia armada, ya que esto afecta a las comunidades de Nueva York. Es el crimen más significativo en la ciudad de Nueva York y en muchas otras grandes ciudades. Es fundamental recordar que de acuerdo a un estudio de la Comisión Nacional del COVID-19 y la Justicia Legal durante el 2020, los homicidios en ciudades, por lo menos en 34 de ellas que eran parte, aumentó en un 30%. De ahí que las autoridades pongan atención a este tema. Yasmín. Gracias, Celia, por este reporte. Bien, y más adelante, vacunación contra el COVID-19, la clave para la recuperación global en nuestro Jueves de Economía.
cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. El Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento promedio del 6% este año en la economía global. En la tendencia al alza, según expertos, hay un factor clave, la vacunación contra el COVID-19. Laura Sepúlveda nos reporta. Las vacunas han ampliado la brecha entre la capacidad de diversas naciones de fortalecer su crecimiento económico, pese a que el Fondo Monetario Internacional, FMI, mantiene los pronósticos de crecimiento mundial que emitió en abril. Las perspectivas de este año para los mercados emergentes se han revisado a la baja, porque cuando hay menos vacunas hay mayor riesgo de contagio. Siguen siendo susceptibles a nuevas olas de infección, aumento de hospitalizaciones, presión sobre los sistemas de salud que posiblemente requerirían restricciones nuevas y por lo tanto esperamos una recuperación más lenta para este grupo. El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía de América Latina y el Caribe crecerá este año 5,8%, aún por debajo del 7% que se contrajo en 2020. También estamos viendo una mejora en los precios de exportación con el aumento en los precios de los productos básicos, lo que es provechoso para muchas economías de la región que se están beneficiando en estos términos de intercambios favorables. Por lo mismo, destaca como clave inmunizar a la gente para garantizar una reactivación sólida y no interrumpida por nuevas medidas de protección para el control de la pandemia, más ahora con los altos niveles de contagio de la variante Delta. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. No más manipulación y hechos concretos. Eso le pide desde el exilio la magistrada venezolana Elenis Rodríguez al gobierno de Nicolás Maduro ante la posibilidad de un diálogo político en Venezuela. Gustavo Cando Alex nos tiene los pormenores. La magistrada venezolana en el exilio, Elenis Rodríguez, considera que es necesario lograr un diálogo serio para rescatar la democracia en su país. En entrevista con La Voz de América desde Chile, donde reside desde 2017, advierte que toda negociación con el gobierno de Nicolás Maduro debe estar enmarcada en la Constitución. Y que esto sirva para unir a la mayoría del pueblo venezolano en la búsqueda de encontrar una solución a la grave crisis política, económica, social y humanitaria de Venezuela. La magistrada, quien debió huir de su país luego de juramentarse hace 4 años ante la Asamblea Nacional, demanda transparencia en las negociaciones para que arrojen frutos concretos. Yo estoy de acuerdo con un diálogo serio, donde se hable sobre un cronograma electoral y puntos concretos, con agendas claras.
El presidente venezolano Nicolás Maduro abogó este domingo por el inicio, en una fecha cercana, de un proceso formal de diálogo con sus opositores en México. El dirigente opositor Juan Guaidó ha expresado su disposición a participar en la negociación para salvar al país. Creo que Venezuela entera y el mundo está esperando el éxito de la instalación de estas negociaciones con el apoyo del gobierno de México. La magistrada Elenis Rodríguez considera que el primer paso del diálogo debe ser la liberación de todos los presos políticos. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo. Quédese porque al volver, la historia de un emprendedor boliviano que con su talento le devuelve la calidad de vida a quienes más lo necesitan. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. La labor solidaria de un boliviano apasionado por la robótica le está devolviendo la sonrisa y la calidad de vida a muchas personas en su país que necesitan una prótesis para desenvolverse mejor en su día a día. Fabiola Chambi nos tiene esta historia. Cuando era niño creaba sus propios juguetes. Ahora, Rolly Mamani se dedica a la robótica y se ha enfocado en tecnologías de la salud desde su taller en una zona rural de La Paz. Aplicar toda esta tecnología para aquellas personas que realmente puedan requerir, ¿no? En este caso, hacer un emprendimiento con propósito. Cada caso es diferente y plantea retos a Rolly y a su hermano, que es fisioterapeuta y lo acompaña en este trabajo. Han aparecido personas con manos parciales, malformaciones congénitas, pérdida de dedos, desarticulaciones, brazos, y hemos tenido que ir adaptándonos a todas esas situaciones. Una de las grandes satisfacciones de Rolly y su empresa Robotics Creators es mejorar la calidad de vida de las personas, como la de Pablo Mata, quien gracias a una prótesis y a pesar de ser no vidente, puede tocar guitarra. En su cuartel general, como le llama a su taller, hay mucho espacio para los sueños y son ambiciosos. Algún día soñamos ser un ejemplo de motivación para los jóvenes que puedan apostar por algo que quizás no existe en el país y empezar desde cero. Pero más allá de eso es lograr que Creators, el emprendimiento que tenemos, sea un centro de rehabilitación completo. Mientras tanto, este joven boliviano admirador de Iron Man espera inaugurar pronto un museo de robots único en el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Hasta la cumbre más alta de Perú llegó un grupo de escaladores con una enorme bandera de su nación como símbolo de unidad en medio de la marcada polarización que enfrenta el país. La bandera mide 200 metros de largo y pesa alrededor de 400 kilos, por lo que fue necesaria la participación de 20 escaladores para alcanzar la cima de la imponente montaña andina Huascarán. Así nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos.